शिला गुरुदेव की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमाणी हरि हरि बोल। Bien, muy buenas tardes a todos. Pranam, bienvenidos. Un gusto poder estar aquí con ustedes y muchas gracias por regalarme su tiempo, su valiosa atención. Vamos a intentar servir todo ello de la manera adecuada. Todo un honor contar con el tiempo y la energía de los Vaishnavas. Por lo tanto, es un alto compromiso entender que ese tiempo, esa energía no le pertenece a uno tampoco, sino más bien ha de ser debidamente servido y honrado en el marco de Harikatha, Shravan, Kirtan, etc. Perdón. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. Veo que ya han enviado algunas aquí. 1, 2, 3, 4, no, 3. La madre Napurna envió la misma 2 veces, pero más pulida la segunda vez por lo que puedo ver. Así que vamos a leer la primera, que es la de Braja Hari, y luego continuamos con las demás. Entonces, Braja Hari Prabhu pregunta. Y demás está decir, recuerdo que quedaron algunas preguntas pendientes del domingo previo, pero personalmente no las tengo registradas, como les avisé, no recuerdo quién las hicieron, pero en tal caso les pido que sepan que no las tengo registradas y en ese caso que las reenvíen nuevamente si las tienen por allí. Entonces, Brajahari pregunta, ayer se recordó la aparición de Sri Ramanujacharya y Srila Bhakti Rakshak Siddhardev Goswami Maharaj en su momento habló de cómo él fue el primer gran oponente de Sankaracharya. Entonces, la pregunta es, ¿hay algunos versos o razonamientos esenciales pertenecientes a la filosofía de Ramanuja que los Gaudiya Vaishnavas aún adopten hoy en día para hablar del aspecto personal de la verdad absoluta a sociedades influenciadas por el impersonalismo? Algo se interpuso así en la garganta. Bien, entonces Sri Ramanujacharya ki jai. Entonces Ramanujacharya es, obviamente, como quizás ustedes ya lo saben, uno de los grandes sistematizadores de una de las 4 Vaishnava Sampradayas popularmente conocidas. Sri Sampradaya, Madhva Sampradaya, Brahma Sampradaya, perdón, Rudra Sampradaya y Kumara Sampradaya. Y generalmente hay 4 acharyas centrales ligados a cada una de ellas. Vishnu Swami en relación a la Rudra Sampradaya, Ramanuja en relación a la Sri Sampradaya, Madhva Acharya en relación a la Brahma Sampradaya y Nimbarka, a veces llamado Nimbaditya, en relación a la Kumar Sampradaya. Estos 4 acharyas no necesariamente fueron los acharyas originales de la Sampradaya, sino más bien, como vemos, cada Sampradaya se origina a través de las personalidades que le dan nombre, Brahma, Lakshmi, Rudra, etc. Pero estos acharyas han sido especialmente destacados hasta el punto que a veces uno se refiere a esas Sampradayas con ese nombre. En lugar de decir la Sri Sampradaya, muchas veces dice la Ramanuja Sampradaya. En lugar de decir la Brahma Sampradaya, muchas veces dice la Madhva Sampradaya, así sucesivamente, debido al rol fundamental de estos acharyas al de alguna manera sistematizar las enseñanzas de esa Sampradaya en particular. Una Sampradaya, como ustedes saben, es una escuela de pensamiento, podríamos decir, que plenamente entrega una siddhanta en particular. Obviamente cada sampradaya posee una siddhanta diferente y eso es lo que las vuelve una sampradaya diferente. Si la siddhanta entre cada sampradaya sería idéntica, no habría necesidad de que sean una sampradaya diferente. Sampradaya, la palabra lo dice. Pradaya significa entregar, como cuando uno reverencia Mahaprabhu, dice Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne.
Gora Tuisya Namaha. Entonces, pradaya significa conceder, otorgar, y sam tiene que ver con plenamente. Entonces, una escuela de pensamiento que entrega plenamente, ¿qué cosa? Bueno, justamente Siddhanta, una forma, una Siddhanta en particular que hace a esa escuela. Entonces, hablando puntualmente de Sri Ramanuja, no vamos a entrar en los detalles de su vida y obra, ya sería demasiado, tomaría bastante tiempo, pero el punto es que el sistema filosófico que Sri Ramanujacharya sistematizó se conoce como Vishishta Advaita, Vishishta Advaita, lo cual significa, o se traduciría como Advaita y Vishishta. Vishishta significa cualificado o calificado, y Advaita significa, no es Vishishta Dvaita, es Vishishta Advaita, pero al unirse, al pronunciarse juntas las dos palabras se menciona Vishishta Dvaita. Entonces, no dualismo, Advaita, pero cualificado, lo cual implica que las jivas son cualitativamente una con el Supremo, pero cuantitativamente diferentes, por decirlo de alguna manera. De vuelta, está la Siddhanta de la Sri Sampradaya. No esperen que en todo sentido de la palabra estas ideas coincidan con la Gaudiya Sampradaya, porque de vuelta estaríamos intentando hacer de dos Sampradayas una misma Sampradaya. Entonces, cuantitativamente diferentes, esto último en relación a cómo las jivas son partes fragmentarias del Ser Supremo, pero no pueden volverse el Supremo. Y aquí viene un poco, empieza a responderse la pregunta de Braja Hari en relación a lo que Srila Maharaj mencionó de Ramanuja en relación al primer gran oponente de Sankara. Porque cronológicamente hablando, obviamente sabemos, apareció Buda, luego apareció Sankara, y luego apareció Ramanujacharya, y luego aparecerá Madhva, quien de manera incluso aún más radical, podríamos decir, se opuso a la Advaita Vedanta de Sankaracharya. Entonces, de este lugar, como digo, a partir de su Vishishta Advaita, because Sankaracharya presenta la idea de Advaita. Entonces, Ramanujacharya de manera gradual utiliza esa misma palabra, pero adhiere una concepción. Él utiliza la palabra Advaita, pero dice Vishishta Advaita. Si hay unidad, somos uno con Brahman, con el absoluto. Brahman también significa el absoluto, y la mayoría de las sampradayas van a utilizar ese término incluso para referirse a Bhagavan como el absoluto. Entonces, pero también hay diversidad allí. Las jivas no pueden volverse básicamente en última instancia el absoluto, que es la idea de Sankaracharya, que no tanto se puede volver, sino que más bien la propuesta de Sankara es lo son de por sí. Entonces, desde ahí Ramanuja se opone al concepto de Sankar, de manera todavía, como digo, su mismo sistema filosófico presenta la misma palabra de Advaita, de Sankar, Advaita, pero Vishishta Advaita. Luego vamos a ver cómo Madhvacharya se opone de manera aún más radical y su sistema se llama Dvaita, que significa exactamente lo opuesto a Advaita. Entonces, básicamente lo que Ramanuja propone es, no puede haber conocimiento de un objeto no cualificado. El conocimiento necesariamente apunta a un objeto caracterizado por algo. Mientras que, como decimos, Sankara menciona Brahman es nirguna, libre de toda cualificación. Entonces, Ramanujacharya acepta a Brahman, pero como un atributo de una realidad mayor aún, que es Bhagavan. Para Ramanuja, nuevamente, Bhagavan existe, Narayan en particular, Vishnu en Vaikuntha, y su proyección es, como la de la Sri Sampradaya en general, es una relación con Narayan, Vishnu en Vaikuntha en Dasya Bhakti. Y al mismo tiempo Ramanujacharya, obviamente, él concluyó que si la ilusión, como Sankar menciona, si uno dice, bueno, todos somos Brahman, ¿por qué es que yo, si soy el absoluto, no me doy cuenta de ello y me considero un ser individual? Y Advaita Vedanta va a decir debido a la influencia de Maya. Y Ramanuja a este respecto va a decir, bueno, pero si la ilusión puede cubrir al absoluto, al supremo, a Brahman, entonces dicha ilusión es más grande que Dios. Y por lo tanto él concluyó que la ilusión nos lleva en realidad a olvidar que tanto la jiva como Dios son individuos, ¿no? Ese es el verdadero efecto de Maya, me hace olvidar la verdadera identidad individual de mi parte, así como de Bhagavan. En otras palabras, el de entender, el hecho de que yo no considere que hay individualidad en Dios y en el alma es un síntoma de la ilusión. Maya Bhad.
Y también Ramanuja, por otro lado, acepta la teoría de transformación, Shakti Parinam, que rechaza Sankaracharya, ¿no? Es todo un tema técnico y complejo, no es tan simple analizar. Uno a veces escucha Gaudiya Vaishnavas que rápida, fácilmente condenan o rechazan la Advaita Vedanta de Sankaracharya, pero en realidad no es tan simple como parece. Entonces requiere cierto tiempo de estudio para aquellos que tengan esa idea. Entonces Ramanuja sí rechaza la teoría de transformación, acepta, perdón, la teoría de transformación que Shankar rechaza, quien él decía, Shankar que decía, Brahma Satya Jagan Mitya, este mundo es falso. Más bien Ramanuja menciona, este mundo es una energía de Dios, y como vemos, hay muchos elementos en común con la Gaudiya Sampradaya, y la realidad subjetiva no atraviesa cambios sustanciales al crear. Y se da la analogía, así como un cantante quien crea una canción con su propia energía no se ve disminuido por su creación, por decirlo de alguna manera. Más bien se vuelve glorioso por presentar esa composición. Entonces, de esta manera, ni Jiva Shakti ni Maya Shakti es concebido como independiente en la filosofía de Vishishtadvaita. Ambos son Shaktis dependientes de Bhagavan. Entonces, y Ramanuja va a proclamar también, obviamente, que por medio de Bhakti, de la devoción, el alma eventualmente accede al plano que, como mencionamos, él concibe y presenta como Vaikunta, y allí va a servir eternamente a Vishnu, Narayan, en Dasya. Entonces, de ahí Ramanuja concibe al absoluto como un todo orgánico, digámoslo así, en el cual, como en todo organismo vivo, un elemento predomina y controla al resto. Entonces, los elementos subordinados él los denomina Visheshanas, y aquel predominado lo denomina Visheshya. Entonces, dado que los primeros no pueden existir separados del segundo, el Vishishta o el todo completo en el cual están incluidos ambos es descrito como una unidad, Advaita. De ahí proviene el término Vishishta Advaita. Entonces él presenta esta idea, ¿no?, de una identidad que no excluye diferencias, sino que las incluye. Como a diferencia de Shankar, vemos una y otra vez su doctrina desde ya se opone a Shankar, no de una manera como Madhva lo hizo tan frontal y radical. Entonces, bueno, podemos continuar hablando al respecto. Ramanuja también considera que entre el Brahman, el absoluto, la Jiva, el mundo, hay una relación especial, Vishishta. Y él llama a esta relación, el término que él utiliza es Apritak-Siti. Apritak-Siti se traduciría como, no sé si existe esta palabra en español, pero inseparabilidad. Y a través de este término lo que Ramanuja intenta hacer es explicar lógicamente la identidad y diferencia de Brahman, del absoluto. En un punto, al menos de acuerdo a la visión Gaudiya, por momentos parece que Ramanuja no presenta tan claramente la relación de identidad y diferencia, pero como que básicamente acepta ambas. Entonces, obviamente para nosotros como Gaudiyas, la metafísica de Achintya Veda Ved, Tattva, explica aún más en detalle la naturaleza de la realidad última. Y cómo está, de alguna manera, para nosotros esa presentación de Mahaprabhu es un desarrollo de los esfuerzos de Ramanuja en su presentación y de otros. En relación a cómo lidiar y explicar en pleno detalle este concepto de unidad y diferencia, unidad e indiferencia. Obviamente los Gaudiyas han concluido que Brahman, el absoluto, es uno y diferente en simultáneo y que esto es posible debido a que el absoluto posee inconcebible poder. Brahman está dotado de Shakti, como lo menciona el Svetashvatar Upanishad, Parasya Shaktir Vividhaiva Sruyati, que significa el absoluto posee Shakti, lo cual Brahman posee Shakti. Para Shankar esa no es una opción. Entonces, desde diferentes lugares, diferentes escuelas han utilizado diferentes términos para tratar de llevar a la lógica esta idea de unidad y diferencia en Brahman, ¿no? Shankaracharya va a hablar de Anirvachaniya, Brahmanuja dijo Apritak Siddhi, Nimbarka va a ser Svabhavika, Madhva va a ser Vishesh, Vallabha va a ser Samamaya, etc. Básicamente para nosotros la palabra que cualifica esto es Achintya, que se traduce como inconcebible, e inconcebible se refiere a cómo la plena comprensión de estos elementos aparentemente opuestos queda reconciliada al recurrir a Shastra o al conocimiento revelado. Entonces, y como el absoluto posee Achintya Shakti,
o potencias para hacer posible lo que puede de otra manera ser imposible. Entonces, interesantemente, aunque por momentos nuestra escuela se ve oficialmente más ligada a la Madhva Sampradaya, a veces escuchamos esta idea Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, en un punto, muchos de los aspectos de la filosofía de Ramanujacharya son mucho más cercanos a la Gaudiya Siddhanta. Entonces, de este lugar, ese es el sistema de Ramanuja, básicamente, como monismo concreto, por decirlo así, o cualificado. No algo estático, sino dinámico, una realidad en continua expansión que él denomina Brahman. Y de vuelta, Ramanuja acepta identidad, diferencia, pero él no termina de llevar esta relación de identidad y diferencia en una categoría en particular, lo cual necesariamente nos lleva a la doctrina de Achintya Veda Veda. ¿Qué más? Por otro lado, también interesantemente se menciona que Mahaprabhu en su propia doctrina él presenta 2 elementos de cada una de las 4 Vaishnava Sampradayas también. Aunque obviamente para muchos Gaudiyas subjetivamente ellos van a decir, no, en verdad cada una de las 4 Sampradayas tomó 2 elementos de Mahaprabhu y las implementaron en su propia doctrina. Porque bueno, va más allá de cómo se expresa todo esto cronológicamente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Sobre todo en relación a la pregunta en relación a Ramanuja. Ramanuja de la Lakshmi Sampradaya, como dijimos, bueno, incluso para los Gaudiya Vaishnavas ellos consideran que Ramanuja incluso aparece en el Gaura Lila, como un Gaur Bhakta llamado Ananta, quien vivía cerca de la casa de Balabhacharya. De vuelta, no creo que los seguidores de Ramanuja van a estar de acuerdo con esta idea, pero el ojo subjetivo de los Gaudiyas concibe esta idea, ¿no? De cómo varios de estos grandes personalidades también se unen a la Sampradaya de Sri Chaitanya Dev. Entonces, ¿cuáles son los 2 conceptos de Ramanujacharya que Mahaprabhu principalmente presentó? Uno, Ananya Bhakti, que significa la idea de devoción libre de todo deseo egoísta. Ananya significa otra cosa, algo separado, un interés separado, y Ananya significa sin eso. Libre de karma, libre de gyan, como Rupa Goswami define, Uttam Bhakti en Bhakti Rasamrita Sindhu, Anya Vilasita Sunyam, la misma idea. Libre de todo deseo separado, de karma o gyan. Entonces, ese es el primer elemento que Ramanujacharya también presenta, así como Mahaprabhu. Y luego, Bhakta Jana Seva, o servicio a los devotos, servicio a los bhaktas. Un énfasis fuerte presente en la Ramanuja Sampradaya y, como sabemos, por ende, también en la Gaudiya Sampradaya. Y luego, brevemente, para que tengan una idea, Madhvacharya, en el caso de Madhvacharya, uno de los 2 elementos que Mahaprabhu toma, o si queremos verlo a la inversa, que Madhvacharya toma de Mahaprabhu, como dijimos, Madhvacharya es mucho más explícito en su oposición a Mayavad, y el primer elemento que Mahaprabhu toma es justamente Kevaladvaita Nirasana, que significa completa derrota de la filosofía impersonalista. Madhvacharya se dedicó fuertemente a ello y Mahaprabhu también, desde su lugar. Y luego Krishnamurti Sevana, una relación a Madhvacharya, que es la adoración de Sri Murti, la adoración de Vigraha, de la forma de Krishna en el altar, comprendiendo la eternidad de dicha forma. Entonces luego tenemos el sistema Dvaita de Madhva, un breve resumen, de vuelta a hablar de las 4 Sampradayas, sus elementos y la conexión con Gaudiya en un punto es extenso. Luego tenemos la Rudra Sampradaya, que principalmente está ha sido sistematizada por Vishnu Swami, la filosofía principal, así como Ramanujacharya presentó Vishishtadvaita, Madhva presenta Dvaita, Vishnu Swami presenta Sudha Advaita, unión pura, lo cual obviamente no es una forma de impersonalismo, sino estamos hablando de Sampradayas Vaishnavas. Entonces, el primer elemento que se encuentra aquí es Tadiya Sarvasva Bhava, que significa un sentimiento de pertenezco a Krishna. Krishna, soy tuyo, Sarvasva, en todo mi ser, de pies a cabeza, dependencia total en Sri Hari. En esta sampradaya que también hoy en día se ve bastante ligada a la Vallabha Sampradaya, tiene esta famosa frase Krishna Saranam Mama. Sri Krishna Saranam Mama, Sri Krishna Saranam Mama.
Krishna es mi refugio, Krishna es mi refugio. Y lo cantan como si fuese prácticamente un Mahamantra. Y el segundo elemento de esta sampradaya es Raga Marga, el concepto del servicio devocional basado en Raga, en pasión interna. Y por último, Nimbarka, quien sistematizó a Kumar Sampradaya, que es conocida como Dvaita Advaita, unidad y diferencia. De vuelta, vemos elementos similares al concepto de Achintya Veda Veda. Y bueno, la filosofía, los elementos tomados aquí son por un lado Ekanta Radhika Sraya, que significa habla de la necesidad de tomar en última instancia exclusivo refugio en Srimati Radha Thakurani. Y por otro lado Gopi Bhav, el énfasis en el humor exaltado de la Gopi de Braj. Entonces algunas ideas, me extendí un poco al respecto, pero para estar un poco familiarizado sobre lo que hablan cada una de estas sampradayas. Y sí, considero que básicamente podemos tomar elementos de ello en el mundo actual a la hora de dirigirnos, no solo a sociedades influenciadas por impersonalismo, sino entender nosotros mismos podemos estar influenciados por impersonalismo, ¿no? Aunque oficialmente estemos siguiendo una filosofía que apunta en otra dirección, eso no quita que estemos libres de la influencia de querer ser el absoluto, por decirlo así, en una forma de impersonalismo, una forma también de no querer hacernos cargo de nuestra existencia como individuos, ¿no? Eso es otra forma de impersonalismo que una vez dijo un devoto. Algunos pueden intentar fundirse en Brahman y otros pueden intentar fundirse en una institución y volverse una cara más dentro de las masas, sin criterios, sin opinión propia, sin pensamiento, sin individualidad, anulando todas esas facultades. Es una forma de impersonalismo, si se quiere también. Entonces, más que en este caso enfatizar cómo combatir el impersonalismo en el mundo, bueno, como decimos siempre, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, combate el Mayavad que hay en casa, por empezar. Bueno, aquí veo que llegaron algunas otras preguntas, así que vamos a continuar con la siguiente, que es de Valeria Lacagni. Dice así. Me gustaría pedirle si por favor podría hablarnos un poco más sobre qué parámetros tener en cuenta para entender en qué lugar nos encontramos en la práctica, ya que eso es de suma importancia para poder avanzar sinceramente en la misma. ¿Cómo saber de manera objetiva dónde me encuentro? Pues, bueno, pues yo diría que por empezar, si uno se está preguntando dónde se encuentra y no lo tiene un poco en claro, eso ya empieza a hablar de dónde uno se encuentra, ¿no? Porque obviamente hay ciertas etapas en donde se vuelve más claro y más evidente dónde uno se encuentra. Y de vuelta, esto no es para uno sentirse mal o criticar a alguien, simplemente para entender cómo se caracteriza cada peldaño dentro de nuestro progreso. Y obviamente, aunque no sepamos dónde nos encontramos, el deseo de querer saber dónde nos encontramos también habla de dónde nos encontramos, ¿no? Porque alguien puede no saber dónde se encuentra o pensar que sabe dónde se encuentra, pero en realidad no sabe y ni siquiera se pregunta demasiado. Alguien puede estar un tanto desconcertado y se pregunta honestamente, entendiendo lo importante de ello, y alguien puede entender dónde está situado y que eso sea real, básicamente, que no sea ciencia ficción en la mente de uno, y muchas otras variantes en ese sentido. A ese respecto, obviamente, algo que yo siempre recomiendo es el estudio de obras como el Madhurya Kadambini de Vishwanath Chakravarti Thakur, que es una elaboración de los dos versos de Srila Rupa Goswami, dos versos de Srila Rupa Goswami, en donde él enumera las 9 etapas del Bhakti. Por resumirlas en 9, obviamente uno no puede resumir a un número en particular, hay tantas cosas que ocurren dentro de una misma etapa. Pero él habla de estas 9 etapas: Shraddha, Sadhu, Sangha, Bhajana, Kriya, Nartha, Nibritti, Nishta, Rucha, Shakti, Bhava, Prem. Pero obviamente todas estas etapas tienen, como digo, subetapas, transiciones de por medio una a la otra, etc. Entonces,
En estos dos versos, Srila Rupa Goswami enumera las 9 etapas, pero en esta obra de Vishwanath Chakravarti Pad, él elabora sobre estas 9 etapas y empieza a escribirlas en detalle, con los síntomas de cada una de ellas. Y sinceramente, al uno estudiar dicha obra, nosotros hemos hecho un estudio detallado hace algunos años, así que en todo caso, quien esté interesado me puede avisar y les podemos compartir los audios. Yo creo que Valeria los tiene allí. Uno empieza inevitablemente a darse cuenta de dónde uno está parado. Otro clásico ejemplo al respecto es el de el estudio del Sikshastakam de Sriman Mahaprabhu, que va de la mano con estas 9 etapas, de acuerdo a Bhaktivinoda Thakur. Uno empieza a recitar los 8 versos de Sri Chaitanya Dev, y naturalmente, si uno es honesto y sincero, uno va a sentir una mayor conexión con ciertos versos que con otros. Y probablemente en un inicio de la práctica, la mayor conexión sea con los primeros versos, más que con los últimos, que hablan de una progresión, una secuencia que cada vez va más y más alto. Entonces, Mahaprabhu al comienzo del Sikshastakam va a hablar de un sincero arrepentimiento por no tener gusto por el nombre de Krishna y una profunda apreciación por todo lo que ha incluido en el nombre de Krishna. Y quizás uno pueda sentirse identificado allí, o ni siquiera con eso. Tal vez uno sienta, ni siquiera tengo la apreciación que Mahaprabhu muestra allí por Srinam. Que vuelta, no es para desanimarse, simplemente para decir, bueno, esta no es la etapa. Quiere decir, si uno va al séptimo verso o al sexto verso, donde Mahaprabhu dice, en separación de Govinda, mis ojos derraman torrente de lluvia, probablemente uno sienta, ese no soy yo todavía. ¿No? Entonces, al menos uno empieza a ubicarse por descarte, uno empieza a ubicarse, no, aquí tampoco, bueno, ¿dónde? Obviamente necesitamos alguna dirección, porque si no nos vemos en un limbo sin saber dónde estamos parados. En términos generales, la mayoría de los devotos se encuentra en la etapa conocida como, entre lo que es Sraddha, Sadhu Sangha, Bhajana, Kriya, Anartana y Vritti. Estando atravesados esas 4 primeras etapas, en un nivel o en otro, ¿no? Shraddha significa una fe inicial, y para nosotros fe en este sentido tiene que ver no con una convicción mental, en donde yo creo en algo, porque tantas personas pueden decir creo en esto o no creo en esto, pero no deja de ser algo más de tipo intelectual. Para nosotros Shraddha significa obviamente algo que llega como una gracia a nosotros, una forma de bhakti, lo cual no es inherente a la jiva, por lo tanto es recibido en asociación con los sadhus, y por esa asociación recibo un primer impacto de bhakti y empiezo a desarrollar un tipo de convicción en relación a lo que el sadhu presenta, y con el tiempo empiezo a darme cuenta, el sadhu no está hablando desde, ¿cómo decirlo?, desde su propia imaginación, sino está hablando con un fundamento sástrico, que significa, se está refiriendo a un cuerpo de conocimiento revelado y perfecto sobre el cual está basando su discurso y su práctica y su vida. O sea, cuenta con un respaldo eh, trascendental y perfecto, básicamente. Entonces, empiezo a tener fe en lo que el sadhu dice, pero ¿por qué? Porque entiendo que lo que él dice no está basado en lo que a él se le antoja o a ella se le antoja, sino en lo que la revelación menciona. La revelación se refiere a Bhagavan mismo, el Ser Supremo, extendiendo este mensaje perfecto a nosotros. Entonces, Sraddha va a significar eso, fe en la revelación, fe en este método transracional de conocimiento, y por ende no tener fe en métodos imperfectos para adquirir conocimiento perfecto, eso queda incluido en ello. Tener fe en el Shastra implica no tener plena fe en el conocimiento que puedo adquirir independientemente de la revelación. Puedo adquirir cierto nivel de conocimiento con mis sentidos, con mi intelecto, o sea, no es que no cumple ningún propósito, pero a la hora de recibir conocimiento acerca de la trascendencia, nuestra mente, sentidos, razonamiento no logran penetrar en esa morada. Por lo tanto, se requiere recurrir a otra fuente de conocimiento y obviamente recibirla con cierta convicción y fe, porque si no, básicamente no va a entrar donde debe entrar. Entonces, todo eso se refiere a Shraddha. Y digo esto porque muchas veces pasamos rápidamente por alto esto, paso por alto Shraddha y Sadhu Sangha voy a practicar, pero todavía no entiendo bien a qué me refiero con Shraddha, en nuestra escuela en particular, y entiendo Shraddha como fe, y tengo quién sabe qué idea de fe
de antes, o lo que fue en mi ADN. Entonces, Shraddha significa básicamente esto. Entiendo que estoy aspirando a un vínculo con el absoluto, el cual se encuentra Sadokshaya, ¿no? Por empezar, más allá de mi mente, mis sentidos, para obtener información de ese plano, necesito acudir a un método en particular, muy específico, ¿no? Y para eso, primeramente, probablemente necesito comprobar los límites de todos los demás métodos, los cuales ya he utilizado de tantas formas durante tanto tiempo y me han ayudado, quizá me han llevado hasta cierta parte del sendero, pero han también sabido mostrar sus límites. Entonces, todo eso tiene que darse debidamente, porque la idea es que nada de esto sea forzado, la idea es que nada de esto sea ciego, fanático, impuesto, fundamentalista, sino que sea la conclusión más obvia, natural e irresistible a la que haya llegado luego de cierta experiencia innegable que yo voy a tener y que voy a tener en relación a otras personas que probablemente tienen más experiencia que yo. Entonces, estar cerca, como digo siempre, de aquellas personas que tienen más experiencia es toda una experiencia de por sí. Va sumando nuestro anubhav. Anubhav significa experiencia. Y anubhav significa seguir el bhav, interesante, seguir el humor de alguien, estar cerca de alguien que vibra en un determinado humor, bhav, eso genera anubhav, genera una experiencia individual para nosotros. Entonces, eso va a llevar a mayor sadhusanga, a reforzar mi cercanía con el sadhu, a tomar refugio, escuchar, recibir instrucción, servir, etc. Y ahí comienza eventualmente uno acepta a un guru, comienza la vida oficialmente de práctica, vajana, kriya, anartha, nibriti, ciertos compromisos, ciertos votos, el guru comienza a instruirme, a educarme, y me comprometo, y en la medida que me ocupo en sadhana bhakti, acontece anartha nibriti, limpieza de nuestro chitta, limpieza de todos los samskaras materiales acumulados de tiempo sin inicio, por lo cual hay bastante por limpiar, como se podrán imaginar. Y contamos con obviamente una escoba muy poderosa para ello, ¿no? Srinam, Sadhana, Bhakti. Por lo tanto, debemos tener siempre plena fe de que aunque pese a que algunos años después de practicar sintamos ciertos samskaras y anartas aún nos acompañan, al mismo tiempo se están limpiando innumerables capas y capas de suciedad, si se quiere, acumular vida tras vida. No pretendamos que en unos pocos años todo ya desaparezca, especialmente si no estamos tomando la práctica con plena seriedad, porque también eso depende mucho de qué tan seriamente yo esté practicando. Entonces, generalmente la mayoría de los devotos, podríamos decir, se encuentran en esa esfera. Y luego de ello, obviamente, va a venir Nishta, Rucha, Sakti, Bhava, Prem. No voy a entrar en detalle con cada etapa, sería demasiado. Pero yo creo que también requiere introspección, ¿no? Yo no es que voy a andar diciéndole a la gente, usted está en esta etapa, usted está en esta etapa, obviamente, al menos que uno conozca a alguien muy de cerca durante un tiempo y uno pueda observar eso, y tampoco es que necesariamente uno tiene que andar diciéndole a todo el mundo en qué etapa se encuentra. Y tampoco se tiene que volver una neurosis en un punto. Uno en un punto tiene que saber, estoy en el sendero del Bhakti por la gracia de Mahaprabhu, por la gracia de los Vaishnavas, me encuentro en el sendero que me está transportando hacia mi hogar eterno. Debo tener profundo entusiasmo y esperanza en relación a ello. Y si soy sincero, si soy serio y me mantengo cerca del, del refugio adecuado, no hay forma en la que me termine de desconectar de esto, me pierda. Sí, quizás me tropiece, quizás me distraiga, eso va a ocurrir, ¿no? Parte del proceso probablemente, pero al mismo tiempo ya el viaje de ida está emprendido, ¿no? No hay ticket de regreso, como diría Prabhupada Bhaktisiddhanta. Cuando uno acepta un maestro espiritual, si uno tiene un ticket de regreso, se lo tiene que dar a Sri Guru, y él en ese momento va a agarrar el ticket de regreso y lo va a partir en 3, 4, 5, 108 partes, ¿no? Para mostrarme, ya está, emprendemos el viaje, como diría Prabhupada, de vuelta al Supremo. Obviamente no es que uno viene de allí, pero es una forma de dar a entender la idea, el hogar. Entonces yo diría que es importante desarrollar esa base, ¿no? esa esperanza, esa fe, esa convicción, esa confianza en la fuerza del proceso pese a mi incapacidad, si se quiere, pese a todo lo que queramos mencionar. Y sobre esa base, practicar en buena asociación y eventualmente familiarizarse con etapas como las que acabo de mencionar, estudiando obras como el Madhurya Kadambini y otras, pero esa es una de las principales. Y uno empieza a ubicar dónde me encuentro.
Generalmente, como diría Vishwanath, la etapa para muchos es Anishtita Bhajana Kriya, que es práctica devocional, pero con cierto elemento de inestabilidad aún, sin estar del todo situados en Nishta o Nishtita Bhajana Kriya, en estabilidad, firmeza, el Bhajan. De vuelta, lo cual es una etapa del Bhakti, no deja de ser glorioso, pero también no deja de ser algo a ser trascendido eventualmente. Anishtita Bhajana Kriya, que se caracteriza por entusiasmo un tanto naive, ¿no? Un tanto inocente en un inicio, esfuerzo esporádico, un día sí, un día no, lucha con la mente y con los deseos materiales, ¿no? Un tironeo entre una cosa y la otra, altibajos, básicamente, incapacidad para sostener ciertos votos que uno adquiere, tendencia a deleitarse en ciertos subproductos que surgen del bhakti y llegan a la vida de uno, que pueden venir en la forma de seguidores, conocimiento, riqueza, y uno terminar sirviéndose de ellos más que entender, esto está para ser servido por mí. Entonces todas estas cosas con sus muchas expresiones son parte del proceso en donde al comienzo quizás, como digo siempre, nuestra inestabilidad es extrema. Un día estamos aquí arriba y el otro día se acabó todo, por decirlo así, un tanto extremo, y gradualmente este movimiento de ondulación se va, en vez de ser tan extremo, empieza como a regularse y a ondular de manera más regular hasta que se alcanza una etapa de estabilidad llamada nishta, que es un producto del tiempo y de la limpieza del corazón. A medida que nos purifiquemos, nuestros anartas, nuestros deseos separados van a dejar de ser obstáculo en nuestra vida. Si aún encontramos inestabilidad, quiere decir hay samskaras adquiridos que aún interrumpen nuestra marcha. Y como digo, no es para desanimarse, no es para perder fe en la práctica, es para entender qué estaba pasando y para volverme aún más consciente y dimensionar, como decimos, volverme más humilde. ¿De dónde vengo? De qué tipo de experiencias vengo vida tras vida? ¿Qué se ha cruzado en mi camino? ¿Qué regalo llegó a mí? ¿Cómo he de darle la bienvenida a esto? Así sucesivamente. Algunas ideas, obviamente podemos seguir elaborando, pero derivaría a que se estudie en detalle luego el Madhurya Kadambini, ¿no? Sobre todo las primeras etapas desde ya, ¿no? Llegando a Nista y un poco más. Toda la obra es recomendada, pero al comienzo, sobre todo para uno poder sentir, bueno, me identifico aquí, estoy aquí, y también, sobre todo, obviamente, no solo identificarme dónde estoy, sino también identificarme a dónde tengo que estar. Sin dejar de saber dónde estoy, pero también saber dónde quiero estar, y dónde quiero estar también se va a dividir en a dónde quiero estar al inmediato, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Sí? Donde quiero estar en último largo plazo, meta de la vida, Golok Vrindavan, Prem Bhakti, Nitya Navadi, bla, bla, bla. Y es importante tener en claro el destino último, pero en lo inmediato, ¿a dónde? ¿Qué tengo que resolver en el ahora para pasar a la próxima esfera? Y así sucesivamente. Entonces, todo eso requiere introspección, ¿no? Hasta un punto debemos, como si lo buscar que la otra persona nos lo diga todo al respecto. Como que pretendamos que el otro nos conozca más que a nosotros mismos. Y obviamente a veces puede pasar que encontramos personas que nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Pero esas personas nos van a decir, también trata de conocerte mejor a ti mismo. Porque también se puede volver un mecanismo, un círculo vicioso, un tipo de zona de confort en donde la otra persona me lo dice todo acerca de mí, de dónde estoy, de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y sutilmente busco ahorrarme el trabajo de ser introspectivo y contemplativo y pensar y ahondar y entrar en esa zona que puede ser un poco confusa por momentos, un poco desconcertante, desconocida, te puede dar temor incluso, pero es parte del proceso atrevernos a todo eso sabiendo que estamos entrando de la mano de los sadhus, estamos protegidos. Bien, sigamos porque hay algunas otras preguntas. Ahora sí, pasamos a la pregunta de la madre Annapurna. Dice, en la mañana preguntaron acerca de la intuición y Paramatma. Y Srila Tripurari Maharaj dijo que directamente no los relacionaría como tal. Bueno, sí lo entendí. Sin embargo, ayer en la clase del Chatur Shloki del Bhagavad Gita, verso 10.10, entre algunos tópicos se mencionó la inteligencia por la inspiración del Guru. ¿Podría, por favor, relacionar estos conceptos y también su apropiada delimitación para tener más claridad al respecto?
Bueno, em, bueno, para los que no estuvieron en la clase hoy en la mañana, sí, Srila Tripurari Maharaj le preguntó acerca de la intuición y básicamente él concentró su respuesta en la dirección de que principalmente intuición, como la definición misma de la palabra lo indica principalmente, tiene que ver más con un tipo de conocimiento que no tiene que ver con el plano racional, ¿no? Como solemos generalmente conocer las cosas y que muchas veces se da de una manera más, valga la redundancia, intuitiva, y que muchas veces tiene que ver con cosas que ya experimentamos o conocimientos que ya adquirimos en vidas previas, por dar un ejemplo, lo cual hace que en esta vida en particular, en cierta esfera de acción, nos manejemos con cierta, como digo, intuición, ¿no? Como si ya no necesitamos procesar ciertas cosas a través del filtro del intelecto, del raciocinio, ya está allí, yo no lo podría llamar intuitivamente, pero que gran parte tiene que ver con samskaras adquiridos en vidas previas, lo cual nos lleva a tener cierta, como digo, intuición o como quieran llamarlo, espontaneidad, naturalidad en ciertas áreas, obviamente no en todas. Aunque obviamente, porque a veces también el punto era que se liga esto a la idea de Paramatma. Paramatma es la forma, como sabemos, uno de los tres aspectos del absoluto, también llamado Sirodakasai Vishnu, que reside en cada átomo y también de manera localizada en cada corazón. Antaryami, el testigo interno, que se encarga de adjudicar a cada jiva los respectivos frutos de sus acciones. Rige sobre el plano del Srishti Lila, del plano de este mundo. En relación al Bhakti hablamos más bien de Bhagavan. Paramatma tiene más que ver con el plano de acción-reacción, por decirlo así, en quien está administrando las dosis que a cada cual le corresponden. Justicia perfecta, en otras palabras. Ahora, obviamente no es tan simple como eso y la cosa no termina allí. Y aquí la pregunta invita a un panorama aún más matizado. Y se habla de la clase que se dio ayer, en la cual no tuve la fortuna de estar presente, pero sí ubico el verso del que se habló, el 10º verso, el 10º capítulo del Bhagavad Gita, que es el tercer verso del Chatushloki. Tasam satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadhami buddhi yogam tam yenamam upayantite, dice Krishna ji. Y ahí viene la palabra, ¿no? Llena buddhi yogam tam yenamam. Yo dadami buddhi yogam. Yo les doy, Krishna dice, Tasam satata, obviamente aquí Krishna está hablando en el plano del bhakti y de acuerdo a algunos de nuestros acharyas, estos 4 versos hablan de Braja Bhakti y Krishna está en Kurukshetra, pero están brindaban en su foro interno, etcétera. No me voy por ese lado, pero el verso, al menos la lectura general del verso, dice, están satata yuktanam, aquellos que están continuamente satata, continuamente yuktanam, ligados a mí, conectados conmigo. ¿De qué forma? Bhajatam priti purvakam, adorándome con pleno priti. Priti significa afecto, amor. Entonces, aquellos que están ligados a mí, continuamente adorándome a través de afecto, lo cual de vuelta en última instancia culmina en Vrindavan esa idea. Dadami buddhi yogam tam. Yo les entrego a ellos buddhi, dadami, que si yo les doy buddhi, yo les entrego la inteligencia yenamam upayantite, mediante la cual ellos pueden venir a mí. Entonces, eh, hay varias cosas que se pueden decir al respecto, y aquí en base a la pregunta parece ser que se habló la inteligencia por la inspiración del guru. Entonces, cuando hablamos, a veces también Paramatma se conoce como Chaitya Guru, y Krishnadas Kaviraj Goswami dice en el Chaitanya Charitamrita que el Chaitya Guru externamente aparece ante nosotros como el Siksha Guru. O sea, el Siksha Guru no quiere decir que no es el Diksha Guru, sino se refiere a la instrucción viene por fuera. Siksha Guru básicamente se refiere a eso. Es la representación localizada del Ser Supremo en mi vida. Entonces, de alguna manera se conecta con esta idea. Krishna da la inteligencia. Entonces, obviamente, ¿qué se refiere esto para nosotros? ¿No? Para nosotros como sadhakas. Krishna me va a dar la inteligencia. Sí, obviamente también no puede recibir una revelación interna. Vishwanath Chakravarti Thakur menciona que el conocimiento puede venir mediante una revelación interna a través de Paramatma. No es que Paramatma necesariamente
no confiera ningún tipo de conocimiento, pero el tema es que muchas veces no tenemos el oído para captarlo y por eso Paramatma, si se quiere, aparece por fuera en la forma de Sri Guru, instruyéndonos de manera mucho más concreta y ofreciéndonos la oportunidad de prestar servicio, etc. Entonces, pero de vuelta, además de recibir cierto conocimiento o cierta, o de ver nuestra inteligencia inspirada por dentro, aquí se menciona la inspiración del guru. Entonces, básicamente ese es el rol del guru, estrictamente hablando. El rol del guru es hacernos pensar. Las palabras de mi guru Maharaj, el rol del guru es hacer dudar al discípulo, sanamente, en el marco del aprendizaje. Una duda que nutra la fe. Hace un rato estuvimos hablando de Shraddha, ¿no? Y que Shraddha estaba ligada a la revelación, a lo que el Shastra enseña. Pero también no es tan fácil entender todo lo que el Shastra enseña, ¿no? Hay tantas cosas que aparentemente se contradicen. Entonces el Guru en muchas ocasiones va a desafiar nuestra comprensión y llevarla a un nuevo nivel, en donde aparentemente hay un crisis de por medio, pues genera una duda que no estaba antes, pero esa duda intenta engendrar un nivel de comprensión más amplio, más profundo, del que uno tenía previamente. Entonces, en ese sentido, el guru intenta que el discípulo se vuelva un pensador. Si la Prabhupada diría, ¿no? Yo quiero que todos mis discípulos se vuelvan brahmanas. Y cuando él decía brahmana, él varias veces lo expresó, dijo, personas con un criterio propio. Y un criterio propio en el marco del bhakti, obviamente, porque cada cual puede tener un criterio propio y ser completamente caprichoso. Y ese es mi criterio, y es propio, marca registrada. Pero aquí se está hablando de desarrollar nuestra inteligencia bajo el amparo de la revelación, ¿no? O sea, un tipo de criterio en una dirección en particular, no solamente pensar lo que se me ocurre y es mi criterio, es propio, ¿no? Eso no se refiere. Por Brahman, él decía, Brahman tenés la clase principalmente que estudia el Shastra y que enseña el Shastra. Entonces su idea era, a la luz del Shastra, desarrollamos nuestra inteligencia. El guru, básicamente, el rol del guru es enseñar Shastra a través de su mensaje y a través de su ejemplo. Y mediante ese ejemplo, el ejemplo es desafiante y la enseñanza tiene que ser igual de desafiante. Desafiante en el buen sentido, en el sentido de nos obliga a replantearnos, ¿no? A no estar tan seguros de que ya lo entendimos todo, por decirlo de alguna forma. Esta es una de las primeras enseñanzas que tenemos que captar. De hecho, para uno aceptar a un guru, hasta en un nivel uno tiene que entender eso. Porque si uno piensa, ya lo entendí todo, uno nunca va a sentir la necesidad de aceptar a un guru. Entonces, para uno aceptar a un guru, uno tiene que llegar en alguna medida a la conclusión, no lo entiendo todo, necesito ayuda. Y cuando uno recibe esa ayuda, no es que el guru va a venir para afirmarme, ahora sí lo entendés todo. Más bien, lo más probable cuando me acerque el guru, comprenda más que tan poco entendía. Quizás antes de acercarme al guru pensaba, no lo entiendo todo, necesito ayuda. Me acerco al guru y uno va a sentir, no entiendo nada ahora. Pero me siento bien al mismo tiempo. Es paradójica la experiencia. Cuando uno se encuentra ante un océano de conocimiento revelado y de un ejemplo que sustenta eso, la experiencia es abrumante, generalmente. Uno se siente así y más pequeñito, no me dan los dedos para mostrar un tamaño más pequeño que este. Pero de vuelta, desde un lugar positivo. Me siento insignificante, pero contemplando la belleza del océano, por decirlo así. Y su grandeza en relación a lo cual yo soy nada, casi nada, pero soy algo. Existo lo suficiente en relación a eso que es tan grande como para sentirme afortunado. Entonces esa es la idea del bhakti. Nosotros no estamos acá tratando de ser los grandes controladores, los grandes conocedores, los grandes algo, sino como decimos siempre es aceptar, reconocer quién es el controlador, quién es el conocedor y servirlo. Reconocer nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo la grandeza de aquella persona que en las palabras de Krishna es Suridam Sarvabhutanam, que se ofrece a ser nuestro mejor amigo y el mejor amigo de cada persona. Sí, también él es Bhaktaran Yajñatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Él es el disfrutador completo y el controlador de todo. Pero al mismo tiempo él dice Suridam Sarvabhutanam. Yo soy el amigo de todos. O al menos esa es mi intención. Entonces, yo puedo ser nada, pero si soy
amigo de aquel que lo es todo, listo, ya está. Todo es una cuestión de contactos en la vida. Entonces, de ese lugar, ah, podríamos decir, porque de vuelta, si entendemos intuición como lo que viene y responde debido a experiencias previas acumuladas, bueno, en la medida, y en un comienzo eso va a tener, por decirlo así, comienzo, tiene que ver con los samskaras materiales adquiridos, por lo tanto vamos a estar hablando de una intuición puramente material, una intuición en base a experiencias materiales previas que generaron samskaras previos que me hacen ser intuitivo en un marco material. En la medida en que yo reemplazo esos samskaras materiales por samskaras espirituales, bhakti samskaras, impresiones espirituales, presentes y previas con el paso del tiempo, eso empieza a generar otro tipo de intuición. Si entendemos la intuición en relación a la respuesta natural al haber adquirido ciertos samskaras en el pasado, en la medida que mis samskaras se vuelven más y más espirituales, mi intuición naturalmente se vuelve más y más espiritual. Esa es la idea, esa es la perfección de la intuición. Pero bueno, de vuelta, para eso necesitamos figuras como Sri Guru y los sadhus de por medio para realmente ocuparnos debidamente y generar esas impresiones espirituales que luego empiezan a generar, como digo, un nivel de, de vuelta, decimos, como decimos, samskaras son impresiones. Cuando acumulamos muchas impresiones, eso genera hábitos. Y cuando esos hábitos se mantienen y se establecen y se condensan, eso se vuelve una personalidad, un sentido del ser, una autoestima. La palabra autoestima no significa decirme a mí mismo soy increíble, me quiero a mí mismo. No. Autoestima significa cómo me veo yo a mí mismo, qué consideración tengo de mí. Entonces, a esto nos referimos con la autoestima, abhiman en sánscrito. ¿Cómo me veo a mí mismo? Eso va a depender de qué sentido de la identidad tengo, y eso va a depender de qué hábitos tengo, y eso va a depender de qué impresión estoy recibiendo. Entonces, en la medida que acumulo bhakti samskaras, voy a acumular hábitos devocionales, y una personalidad devocional va a surgir más y más y más hasta que no quede nada más aparte de eso, y ese es mi verdadero yo, mi verdadero ser. Y ese verdadero ser eterno, permanente, va a tener su propia intuición debido a bhakti samskaras adquiridos previamente que van a hacer que naturalmente respondamos de una forma muy, como digo, muy, muy natural, ¿no? No racional, de vuelta, tampoco irracional, transracional, ante cierta situación, ante ciertos estímulos. Obviamente eso lo podemos analizar en en los ejemplos, las grandes personalidades de los devotos más avanzados. Si dirigimos nuestras miradas a Vrindavan y vemos la intuición de los Brajavasis, por decirlo así, como ellos naturalmente están sintonizados con todo, ven la naturaleza y todo los recuerda de Krishna y todo les indica esto y todo, intuitivamente, ¿no? Van concluyendo acerca de todo desde ese proceso que no es racional, no lo están calculando, no lo están pensando, pero es el resultado de, bueno, en el caso de ellos son nityasiddhas, muchos de ellos, pero en el caso de un sadhana siddha, ese es el resultado de todo un trabajo de práctica. Entonces, vuelta, el guru en ese sentido es crucial porque nos entrena, si se quiere, al respecto, ¿no? Nos ocupa en sadhana y día a día vamos incorporando esto, nuestra inteligencia se va nutriendo, el guru nos enseña a pensar, nos enseña a dudar, nos enseña a responder ante la vida de manera devocional. Entonces, todo eso va reforzando más y más una inteligencia, una intuición, si se quiere, devocional. Así que, bueno, algunas ideas, espero que sume a la pregunta. Y bueno, hay algunas otras preguntas por aquí. Ah, bueno, la siguiente es una pregunta de... Están enviando algunas por Facebook y el Madre Govindo me la está compartiendo por aquí. Una pregunta de Martín. Dice, en una clase escuché una frase, creo que era de Srila Sridhar Maharaj, la cual decía, uno debe hacer del Shastra su propiedad. Podría desarrollar más el concepto, pues no recuerdo esa frase, obviamente no estoy diciendo que nadie la dijo, pero a la hora de citar frases como esta siempre, como recomiendo, es importante
dar el contexto de la frase también, para uno tener una idea en relación a qué se está diciendo eso, porque uno puede decir eso desde un lugar legal y desde un lugar completamente distorsionado. Obviamente sé que lo que Martín leyó es desde un lugar correcto, pero a lo que voy es, como dice el texto, como dice la frase, el texto fuera de contexto se puede volver un pretexto. Entonces, a la hora de leer algo y de preguntar sobre algo, es un pedido personal que hago a cada uno de ustedes. Por favor, si puedan brindarme un poco más de contexto, en frases como esta, al menos, en donde uno realmente, o sea, puedo intuir, intentar intuir o intentar orarle, seguro, para concluir qué quiso decir si le hacía amarás, pero no es algo, no me gusta, no me siento cómodo, ¿cómo decirlo? Diciéndoles a ustedes qué quiso decir si le hacía amarás y yo mismo no tengo muy en claro en qué marco él dijo lo que dijo. Y especialmente alguien como si le hacía Marás, que podría decir una misma cosa queriendo significar 10 cosas distintas. ¿No? Si uno conoce si le hacía Marás, uno sabe, la misma frase la puede utilizar para decir una cosa, puede decir lo opuesto a esa cosa. Y 20.000 variantes más. Entonces, de vuelta, voy a decir algo, obviamente, al respecto, pero es importante tener en cuenta esto a la hora de hacer preguntas, porque es aprender a presentar la pregunta, ¿no? Idealmente. Es todo un arte que gradualmente con el tiempo vamos aprendiendo, pero es importante. A veces hay otro, me dice, Maharaj, ¿qué significa el verso 3:17:43 del Bhagavatam? Y yo digo, bueno, o sea, me sé unos cuantos versos del Bhagavatam, pero a veces no necesariamente me voy a saber con el número cada uno de los 18.000 versos de la obra. Entonces necesito un poco más de contexto. ¿O qué dijo, dicho de tal acharya dijo esto tal día? Sí, pero ¿a quién se lo dijo? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo después? Todo eso es fundamental. Entonces, como para acostumbrarnos a que hay más de un significado posible a todo, ¿no? Que decir, si empezamos a hablar del sánscrito, como hacíamos la otra vez, alguien dice, ¿qué significa tal palabra? Y alguien que habla sánscrito le va a decir, no le puedo decir qué significa tal palabra porque necesito saber qué otras palabras hay en esa oración, porque sin el contexto no le puedo determinar el significado de esa palabra que puede tener 50 significados diferentes. Entonces, sin contexto no hay forma de abordar con especificidad el punto, ¿no? Entonces, aquí en relación a lo que, y en este caso, como digo, no es una frase que conozca de Sri Maharaj, porque hay ciertas frases un tanto más populares, si se quiere, de él. Pero aquí dice, uno debe hacer del Shastra su propiedad, tratando de pensar al respecto y dentro de lo que uno ha llegado a conocer a alguien como Srila Maharaj, me imagino que él intenta promover una identificación con el contenido del Shastra, básicamente, un sentido de la posesividad, en el buen sentido de la palabra, mamata. La posesividad obviamente es la fuente de todos los problemas, pero al mismo tiempo es la fuente de toda la solución si es dirigido correctamente. Hammameti, si Bhaktivinoda Thakur diría, samsara, ¿cómo definir el ciclo de repetido nacimientos y muertes? Este carrusel continuo, donde uno se va subiendo a un perrito, después prueba la de jirafa, después prueba ser un caballito, ¿no? Todas las 8.400.000 especies, después saca para una vuelta más y otra vuelta más, y parece que hay entretenimiento de arriba y me dan algún regalo cada tanto, así que sigo. Dice, bueno, es otra forma de decir samsara, es ahammameti. En otras palabras, mi sentido del yo se basa en mi sentido del mío, mío. Entonces la posesividad me atrapa, básicamente, en este plano. Entonces, pero obviamente, de vuelta, por otro lado, escuchamos cuando alguien alcanza Prem, que es el otro opuesto, el amor divino, la emancipación última y más aún, vida post-liberada. El Prem se caracteriza por mamata, por un sentido de posesividad, pero en el marco de, obviamente, el servicio puro y desinteresado a Krishna y de ver a Krishna en términos de yo, mi, mío. Mi sentido del yo depende de mi sentido del mí hacia Krishna. Krishna es mi amo, Krishna es mi bebé, Krishna es mi amigo, Krishna es mi amado. Es un tipo de mamata, pero prema de por medio, lo cual es, de vuelta, totalmente distinto al otro tipo de mamata. Entonces, en este caso, obviamente yo diría que si la Siamara está promoviendo el tipo de mamata saludable, en donde
el Shastra se vuelve mío, en el sentido de yo entiendo que el Shastra no es un libro, por empezar, no es un libro, como uno puede concebirlo, aunque tome la forma de un libro para acceder a mi situación actual. Shastra es Apauruseya, es un mensaje que no es compilado por un ser humano que se caracteriza por las 4 imperfecciones clásicas, sino que es un mensaje que proviene de un plano libre de todo defecto, por lo tanto, ha de ser abordado como tal. Entonces no es un libro, el Bhagavatam no es un libro, escuchamos, aunque parezca un libro, parece un libro, hay páginas, hay portada, hay números de capítulo, etcétera, pero se menciona que es la encarnación literaria de Krishna mismo. Toma la forma de un libro, para nosotros en esta época, en otras épocas no había libros incluso, era sonido, en última instancia es sonido, Shabda, Shabda Brahma, Shabda Brahman, sonido, es el absoluto en la forma de sonido, extendiéndose a nosotros de la forma más generosa. Entonces, el punto es hacer de ello mi propiedad. Obviamente, en última instancia, sabemos que la conclusión es más que eso me pertenezca a mí como yo pertenezco a ello. En este mundo tenemos la manía de vuelta de la posesividad invertida, digamos así, distorsionada, donde todo veo como todo me puede pertenecer a mí es de un lugar separatista, alienado, egoísta, explotativo, pero la pregunta real es ¿a quién pertenezco? Más que qué me pertenece. Y cuando empiezo a resolver esa pregunta, obviamente uno termina haciendo full circle, como dicen aquí, y llega nuevamente a otra idea de posesividad. Pero habiéndose preguntado a uno ¿a quién pertenezco? ¿De quién dependo? ¿A quién me entrego? ¿Dónde inclino mi cabeza? Entonces, cuando Sila Semanas diría haz del Shastra tu propiedad, básicamente yo intuyo que se refiere a trata de que el Shastra rija tu vida, que el Shastra se vuelva tu vida, entender que hay una relación a entablar con el Shastra, con el sonido revelado que no es diferente del absoluto, la voluntad del absoluto extendiéndose a tu vida, trata de desarrollar un sentido de la relación con eso. Cuando hablamos de propiedad, posesividad, trata de entender que hay un vínculo que se espera, un ida y vuelta, hay reciprocidad allí, no es una transacción inerte, por decirlo así. Entonces, inclúyela en tu vida, vuelve la parte. Obviamente uno empieza volviendo la parte de mi vida. Al comienzo, el bhakti es parte de nuestra vida. Al comienzo no lo sentimos como nuestra vida y alma, nuestro aire vital. Krishna es mi praneshwar, mi prananath. No lo vemos todavía en términos pránicos. Es mi vida y alma. En un comienzo es parte de mi vida. Voy a la iglesia el domingo, por decirlo así. ¿No? Es parte de mi vida. Soy religioso, voy ahí, le oro a Krishna. Una vez a la semana me acuerdo de él, cada tanto, cuando hace falta, o los domingos voy al templo, ofrezco mi incienso en la mañana. Después mi vida sigue y que Krishna provea. Es un nivel de orientación a la práctica, pero sabemos que idealmente la escuela del Bhakti invita a algo más que eso, invita a un vínculo apasionado, espiritual con el absoluto, de absorción completa, total. Obviamente no podemos imitar eso ni forzarlo, pero entender que apunta en esa dirección y que debo empezar concibiendo que apunta en esa dirección y cómo desarrollo un sentido del relacionamiento con el santo nombre, con la deidad, con los Vaishnavas, con el Guru, con Shastra. De vuelta, cómo empiezo a sentir que mi identidad está ligado a todo eso. Yo pertenezco a eso. Cuando realmente uno escucha el Shastra, escucha al sadhu, uno va a sentir eso, uno tiene que sentir esa experiencia de esto está hablándome desde el lugar más íntimo posible. O sea, este mensaje está tocando un lugar en mí que nadie ni nada más lo tocó jamás. Básicamente todo lo que está llegando a mí, esta revelación me está hablando acerca de mí mismo, más de lo que nadie me habló a mí mismo, acerca de mí mismo, ni yo mismo llegué a imaginarme. Entonces, ¿qué tan cerca está esto de mí mismo? ¿Qué tan íntima es la conexión que yo tengo con esto y que recién ahora estoy empezando a descubrir? ¿Qué potencial tengo de acercarme a este mensaje? Entonces, yo creo que la idea de decir las semanas tiene que ver con todo eso, ¿no? Haz del Shastra tu propiedad, obviamente no es un lugar explotativo o externo o adueñarme, ¿no? Ahora el Bhagavatam es mío, por decirlo de alguna manera, o algo por el estilo, ¿no? Porque la idea es como yo pertenezco
a este mensaje, cómo yo consagro mi vida a estos sonidos. Básicamente esa debería ser la aspiración del sadhaka progresivo. ¿Cómo puedo consagrar mi vida a cada uno de estos sonidos? O sea, cada uno de estos sonidos, estas palabras, estas sílabas tiene el potencial de transportarme hacia lo más alto. Una sílaba del Bhagavatam tiene ese potencial. Entonces, ¿qué decir? Toda la obra, ¿qué decir? Tantas. Entonces, ¿cuánto compromiso hay allí de por medio, por decirlo así? Entonces, ese es el compromiso que... Ahí empezamos a darnos cuenta. Estudiar el Shastra no es solamente una mera labor intelectual en donde me siento y abro un libro. ¿No? O sea, creo que es bastante opuesta esa idea a todo lo que acabo de decir hasta ahora. Aunque externamente parezca que es lo mismo, ¿no? O sea, él se sentó, ella se sentó, abrió el libro durante un rato, anotó algo, lo cerró. Ya. ¿No? Externamente, yendo a los hechos empíricos, parece que pasó eso, pero internamente debería estar pasando todo lo otro que estuve mencionando. Y para eso necesitamos entender a qué me estoy acercando. ¿Es un libro? ¿No es un libro? ¿Qué significa esto? ¿Qué está por pasar? Entonces estoy entablando, me estoy relacionando con Shabda. Estoy desarrollando mi vínculo con el sonido revelado. Estoy incrementando mi compromiso con Shabda Brahma. Estoy avanzando en mi relación con Bhagavan. Básicamente es eso. Y lo mismo con mis otras prácticas, cada vez que me siento a cantar japa, básicamente me siento a desarrollar mi vínculo con Krishna, a seguir trabajando. Como toda relación, hay que invertir tiempo, hay que invertir energía. No puedo pretender que todo se dé automáticamente. No tiene sentido. Nunca tuvimos experiencia de que una relación funcione de esa manera. Sería absurdo que pensemos con Krishna, que es la relación, a establecer que eso vaya a funcionar así. ¿No? Y paradójicamente a veces caemos en eso y pretendemos que todo se dé de manera automática o mágica mientras cantamos sin sentir que hay alguien del otro lado y esperamos que haya reciprocidad, pero yo mismo estoy cantando sin sentir que estoy hablando con alguien, que estoy entablando un vínculo con alguien. Entonces, si mi misma concepción es no hay nadie del otro lado, ¿cómo voy a esperar que haya respuesta viniendo a mí? Si yo estoy dirigiendo mi grito al vacío, por decirlo de alguna manera. Entonces, entendamos que todos los componentes de nuestra práctica están llenos de vida, básicamente, de elementos, de entidades, de personalidad, que intentan relacionarse con nosotros, hablarnos a nosotros. Pero para eso Nityam Bhagavata debemos escuchar, debemos estar atentos, debemos estar conscientes de qué está pasando. Porque si no se pierde la magia, por decirlo así, y puedo permanecer ejecutándolo todo desde un plano simplemente formalista, ritualista, externo. Y no estaba pasando nada internamente. Puede pasar. Rupa Goswami dice, niyama graha. Puede estar siguiéndolo todo por fuera, pero por dentro nada está pasando. Y esa actitud arruina tu práctica devocional. O sea, no es que no puede pasar. Por algo nuestros acharyas nos dan esas advertencias. No es que fue un día en que Rupa Goswami se puso muy excéntrico y empezó a decir estas cosas. No, él entiende, eso probablemente vaya a pasar a la mayoría. Y a menos que uno esté atento a ello, uno puede confundir una cosa con otra y tomar eso como la práctica y continuar manejándose de manera completamente irracional, vacía, superficial. Y obviamente no va a haber un resultado a eso y uno puede desanimarse en la práctica pensando, no pasó nada, mi fe se perdió, pero fui yo el que no estuvo atento al contenido y a toda la vida que sigue estando allí. Entonces, bueno, algunas ideas, luego Martín ahí con tiempo, si quiere me comparte el contexto más detallado de la frase para ver qué tanta puntería hubo en la respuesta. ¿Qué más? Otra pregunta aquí de Sergio Pérez. Dice, nos quedan unas 2 preguntas aquí compartidas, así que vamos a finalizar con estas 2. Dice, Sergio dice, ¿cuánta responsabilidad hay en los devotos? Saber acerca de todas las escrituras. ¿Cuánto debemos saber? Y si hay riesgo al no conocer todas las escrituras. Pues, para empezar y para que se queden tranquilos, les aclaro, nunca va a conocer todas las escrituras. ¿No? Y no hay necesidad de hacerlo.
por empezar, ¿no? Es un punto importante porque en particular en nuestra tradición hay tantas escrituras, ¿no? Y sin contarlos, con esto y con esto estoy hablando simplemente de, digámoslo así, la revelación clásica, original, antigua de nuestra tradición, sin pensar en todo lo que fue compuesto por nuestros acharyas contemporáneos, lo cual suma a lo ilimitado de ellos, pero ya partiendo de lo que Vyasa compuso, Vedas, Vedanta, Mahabharata, Ramayana, Upanishads, Puranas. Eso es extenso. Para varios el Srimad Bhagavatam intimida de por sí, que es una obra solamente, son 18.000 versos. Obviamente para nosotros es la más importante, pero ese es uno de los 18 Puranas principales. Y no es precisamente el más extenso, ¿no? El Padma Purana tiene 80.000 versos, por decirlo así. Para hacer una idea, o sea, es prácticamente 10 veces más extenso, 4 veces más extenso el Bhagavad Purana, y ese es uno más, tenemos dos, quedan 16. Luego están los Vedas, está el Vedanta, Mahabharata, Ramayana, que es decir, todos los escritos de los Goswamis. Si la Jiva Goswami escribió prácticamente la misma cantidad de versos que Vyasa, es segundo en el puesto, por decirlo así. 400.000 versos. Imagínense. Entonces, a lo que voy con esto es, la idea no es nadie se sienta abrumado y tampoco aquí estamos en una maratón de devorar literatura, por empezar, no es que somos como quien diría un ratón de biblioteca, no es que por leer un libro, y también incluso si tengo el tiempo y la capacidad de leer los libros, nada de eso garantiza que los esté entendiendo, ¿no? O sea, aquí no es nadie me va a preguntar al final de mi vida cuántos libros leí, ni qué libros leí, sino desde dónde, ¿no? Y con qué resultado generó eso en mí, qué actitud de servicio, el famoso ejemplo de un devoto que se acerca a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta queriendo estudiar el Srimad Bhagavatam. Y Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dice, ¿ves allí a ese devoto que está cortando el pasto, el jardinero? Sí, ve a aprender el Bhagavatam de él, ¿no? Y el devoto no era un pandit, no era un jardinero, pero era alguien con la actitud de servicio apropiada. Entonces el punto de Prabhupada Bhaktisiddhanta era, vas a entender la esencia del Bhagavatam de él mejor que de muchos otros que se saben el Bhagavatam de pies a cabeza, pero luego que terminan la recitación, quién sabe qué hacen con su vida. Existe eso, uno va a India, existen muchas personas con una capacidad intelectual y de memorización de otro planeta, básicamente, que pueden recitar el Bhagavatam de memoria prácticamente. Mahabharata, Ramayana, lo saben de pies a cabeza. Pero luego que terminan su recitación, colectan todas las rupees que aspiraban a colectar y continúan con su vida materialista separada al mensaje de las escrituras. Entonces, y si la Rupa Goswami menciona también, uno no debe estudiar muchos libros. Pero obviamente también la pregunta es, ¿qué es muchos libros? Porque también agarrándonos de todo lo que dije hasta ahora, uno puede incurrir en pereza intelectual, por decirlo así. Pues tenemos intelecto, o sea, no lo podemos negar. En una medida o en otra, tenemos cuerpo intelectual, cuerpo mental, cuerpo físico, y todo eso ha de ser consagrado al servicio de Krishna. No es que en el nombre de dar mi corazón a Krishna, dejo al intelecto juntando polvo y telaraña y no le doy ningún uso. Eso no es correcto. Si realmente quiero entregarme a Krishna, si yo tengo un intelecto de un 3%, voy a usar ese 3% al 100% en servicio a Krishna. Y si tengo un intelecto del 100%, también debo utilizarlo. No necesariamente eso es intelectualismo barato. Uno debe utilizar su intelecto al máximo, y obviamente utilizar el intelecto al máximo significa corroborar los límites del intelecto. Si realmente usted utilizó el intelecto al máximo, va a llegar a ese punto límite en donde el intelecto le muestra, hasta aquí llegué. Y como digo, indirectamente me va a hablar de la necesidad de recurrir a un método transintelectual, transempírico. Pero únicamente aquellos que han hecho el máximo uso de sus facultades son los que generalmente van a tomar ese otro método bien en serio. Porque los que han utilizado su intelecto a medias todavía no han terminado de corroborar el alcance de esa herramienta y no terminan de valorar el uso de la otra, por decirlo así, herramienta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de vuelta,
Rupa Goswami dice, no hay que estudiar muchos libros, no hay que tener muchos discípulos, no hay que abrir muchos templos. Pero de vuelta la pregunta es, ¿qué es muchos? Prabhupada Bhaktisiddhanta, la famosa historia, le estaba citando todo esto y un discípulo dijo, pero Guru Maharaj, usted tiene muchos discípulos, muchos templos y ha leído muchos libros. Y él dijo, eso es una cuestión de capacidad personal. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Para cada persona eso es diferente. Entonces, uno tiene que ser honesto con cada cual, ¿no? ¿Hasta dónde mi estudio del Shastra está nutriendo mi bhakti o se está volviendo un entretenimiento para mi cerebro, por decirlo? Es una distracción, ¿no? En donde pienso que por acumular información, o sea, acumular información no garantiza transformación. Pero obviamente, el punto es entender lo que el Shastra dice no es información meramente, no son libros ordinarios, como explicamos previamente, no es un libro, ni siquiera, es entrar en contacto, o sea, uno abre el Bhagavatam, ¿qué es lo que uno encuentra? La historia de vida de tantos devotos, la experiencia, las realizaciones de tantos sadhus. Entonces, no es algo estático, es algo extático, algo dinámico, algo vivo. Que obviamente al mismo tiempo, si uno presta atención, me está hablando, yo mismo debería ser parte de eso. Así como todos ellos me muestran sus historias y sus fallas y sus glorias y sus derrotas y sus altos y bajos, todo eso está hablando de lo que debería estar pasando conmigo también. Yo mismo debería volverme un personaje dentro del Bhagavatam, por decirlo de alguna manera, como diría mi Guru Maharaj, ¿no? Hay una hoja en blanco en el Bhagavatam esperando ser llenada con nuestro propio caso, nuestro propio ejemplo. Entonces, de vuelta, hay una responsabilidad por conocer las escrituras, porque obviamente el mensaje del Shastra es el que la información inicial que va a guiar nuestras acciones. Es otra orientación, Sambandha se conoce como eso. Sambandha significa el conocimiento teórico que guía mis movimientos prácticos, digámoslo así. Yo todo lo que hago en la práctica es guiado por alguna noción teórica, algún tipo de idea, de información. Y generalmente mis movimientos materiales tienen que ver con una noción material, con un sentido material del ser que me lleva a actuar de una manera y a buscar un fruto determinado. Entonces, al reemplazar la orientación conceptual, Sambandha, el resultado natural de ese Sambandha es Avideya, me voy a conducir desde otro lugar en mi vida, en la práctica. Eso se llama Bhakti. Voy a empezar a relacionarme con todo en términos a través del ojo devocional. Y la meta, el fruto de eso va a ser Bhakti, Prem Bhakti eventualmente. Después, como digo, hay riesgo de no conocer las escrituras. No todas, como digo, porque uno no las va a llegar a conocer todas. Y de hecho, más bien a veces uno podría decir, hay riesgo de conocer todas las escrituras, en el sentido de que uno puede confundirse. Porque hay varias escrituras que dicen diferentes cosas, porque le están hablando a diferentes personas. Los Puranas, por dar un ejemplo, Jiva Goswami explica eso claramente en su Tattva Sandarbha, cuando establece la supremacía del Bhagavatam. Y cómo los Puranas principalmente se dividen en tres categorías: Puranas sáttvicos, rajásicos, tamásicos, en donde Vyasa o las personas que hablan a través de cada Purana van a realzar la posición de determinada deidad, hablándole a cierta audiencia. En ciertos Puranas tamásicos se va a enfatizar la adoración a Shiva, que está ligada a personalidades que lo adoran desde un plano más tamásico, y así a otros devas. Y en los Vedas uno va a encontrar mucho énfasis en Karma Kanda también, pero Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna, ¿qué cosa? ¿No? Exactamente lo opuesto. Traigunya Vishaya Veda, Nistraigunya Babarjuna. Trasciende los Vedas, dando a entender, 3/4 de los Vedas hablan de Karma Kanda, rituales fruitivos para pasarla mejor en esta vida y en la próxima. Dirígete al 25% confidencial del Veda, los Upanishads, la metafísica. Entonces hay niveles de indagación en las escrituras. Atato Dharma Jignasa, Atato Brahma Jignasa, Atato Rasa Jignasa, ¿no? Indagar acerca del Dharma, cómo me comporto debidamente como un ser humano civilizado. Eventualmente Brahma Jignasa, indagar acerca del espíritu, la diferencia entre materia, conciencia. Atato Rasa Jignasa, indagar en términos de velocidades extrañas. Hay niveles de indagación. Entonces, dependiendo del adhikar o la aptitud, la elegibilidad de cada cual, va a haber determinado shastra abordando eso. El Veda es como Kalpa Vriksha,
árbol de deseos. Entonces va a satisfacer los deseos que cada cual tenga, por lo cual hay que tener cuidado qué deseos uno tiene, porque uno puede terminar justificándolo todo en base al Veda. Y por eso la importancia de tener un guru. Pues sí, guru va a enseñarnos el Shastra. ¿Y qué es Shastra? De acuerdo a qué escuela de pensamiento, qué Shastra es enfatizado en nuestra escuela, el Srimad Bhagavatam es considerado, ¿no?, el gran Tarash, el rey de todas las escrituras. Y las demás escrituras en nuestra escuela son vistas alrededor del Bhagavatam. Y el Bhagavatam a su vez tiene un cierto foco para los Gaudiya Vaishnavas, que es esta noción de Krishna Stu Bhagavan Swayam, de acuerdo a Jiva Goswami. Este es el Paribhasa Sutra, ¿no?, o aquella línea que rige todas las demás declaraciones de la obra. Puede sonar un poco caprichoso, es decir, una línea de un verso dentro de 18.000 es la esencia a través de la cual todos los demás versos y todas las demás escrituras giran alrededor de esa línea. Krishna es la suprema personalidad de Dios, las palabras de la Prabhupada. Puede sonar caprichoso, pero si la Jiva Goswami tiene sus argumentos al respecto y ha escrito todo un tratado, el Krishna Sandarbha, donde él explica cómo de hecho eso es así. Como todo el Shastra, toda la revelación gira alrededor de esta noción de Krishna como el aspecto último de la divinidad. Es fácil decirlo, pero hay que entender cómo llegar a eso, ¿no? Entonces, de ese lugar nuestros acharyas han simplificado desde un lugar muy sustancial y han sabido llevar nuestro foco en una dirección puntual, y desde ese lugar estamos muy protegidos y a salvo de no perdernos en lo que Srila Maharaj llamaría una jungla de sonidos, ¿no?, ya que los Vedas nos indican diferentes cosas en distintas direcciones, a distintas personas, no a la misma persona. Entonces desde ahí uno necesita un guru que lo conozca uno, que sepa la adicar de uno y en base a eso se vaya recomendando, bueno, esto, desde este lugar. O sea, es algo personalizado también. Por eso tradicionalmente el estudiante iba al Gurukul, iba a la escuela del guru, vivía con el guru, convivían de cerca, se conocían. Hoy en día las dinámicas mundiales vuelven eso un poco complicado, pero de alguna u otra forma la esencia de esa idea debería ser mantenida. Y bueno, algunas ideas al respecto, siempre se puede más, pero vamos con una última pregunta. Aquí veo que siguen llegando otras, pero les pediría permiso para detenerme con esta última, para que no nos extendamos de más, y si quedaron preguntas, las podemos atender el próximo domingo. Una última pregunta enviada por Kaveri, de Vidasi desde Facebook. Pregunta: ¿los samskaras se pierden y de qué manera? Pues, como dijimos hace un rato, dependiendo qué es samskaras, ¿no? Es un punto, ¿no? Porque hay samskaras y samskaras, hay samskaras materiales y samskaras espirituales. Entonces, los samskaras materiales se pierden, como todo lo material, se encuentra en continuo flujo. Básicamente viene, se aloja durante un tiempo y sigue viaje, por decirlo de alguna manera, al incluir incluso nuevos samskaras. Alguien que no ha recibido un solo samskara espiritual, por decirlo de alguna forma, y solo recibe samskaras materiales, va recibiendo nuevos samskaras materiales. O también a veces lo que ocurre es que yo recibo ciertos samskaras que me llevan en cierta dirección a ciertos hábitos, los cuales me hacen identificarme, como dije hace un rato, con un sentido de la personalidad, los cuales me hacen volver a incurrir en esos mismos samskaras. ¿Por qué? Porque me identifico con una forma de ser, con una forma de vida que me llevan a insistir, ¿no?, en una determinada dirección y a seguir reforzando un sentido del ser a través de ciertas prácticas, de ciertos hábitos, lo cual hace que siga incorporando los mismos samskaras. Obviamente nunca son los mismos en todo sentido, pero en una categoría similar, digámoslo así. Y desde ese lugar se sigue perpetrando la existencia material, básicamente, ¿no?, a través de una profunda identificación con esa noción en particular. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces, incluso como practicantes, nos podemos todavía identificar con el oleaje samskárico, digámoslo así, con el registro de impresiones previas que se aloja allí en nuestro chitta. El chitta yo lo traduciría en este caso como gran parte como el subconsciente, lo que se conoce como el subconsciente en la psicología actual, ¿no? Como ese depósito de impresiones acumuladas, de las cuales ya no estoy explícitamente consciente, pero que están
por decirlo así, moviendo los hilos de buena parte de lo que estoy haciendo, incluso sin saberlo. Y muchas veces nos identificamos con todo ello, pensando, soy eso, y realmente invirtiendo plenamente en esa dirección. Obviamente no, gradualmente se irá trascendiendo esa noción, pero es importante, al menos en teoría, lograr hacer esa separación y empezar a identificarnos más y más con nuestro potencial y no tanto con la identidad, el cúmulo de samskaras que reclama nuestra atención, por decirlo así. El cúmulo de samskaras que formó hábitos y un sentido de la personalidad que demanda una un determinado servicio de nuestra parte hacia esa idea temporal de quién somos. Pues de vuelta es un samskara material, eso con el tiempo se retira, ese sentido de la identidad se retira. ¿Qué es lo que queda? Continuamente necesitamos hacernos esta misma pregunta una y otra y otra y otra vez, hasta que realmente quede fija, clara la respuesta. Sanatana Goswami, eso es lo primero que le pregunta cuando se encuentra con Sri Chaitanya Mahaprabhu. No puede preguntarse qué le preguntará a Sanatana Goswami. Él empieza preguntándole, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Con esto indicando este punto, no, como diciendo, no te precipites a otras preguntas si todavía esto no quedó en claro. Y con esto no estamos diciendo memorizarme la respuesta oficial correcta, sino realmente saber responder correctamente a esa pregunta en mi fuero interno a cada momento. ¿Quién soy yo? Y entender quién soy yo y vivir acorde a eso. Eso no es tan fácil, porque de vuelta es todo un traslado samskárico, ¿no? Donde todavía hay cierto cúmulo de impresiones que llevan mi idea de quién soy en una dirección y demandan atención y me hacen sentir, si no atiendo eso, ¿qué va a pasar de mí? E incluso me siento mal, me siento desanimado, o puedo tener esas experiencias, esos oleajes mentales, diferentes emociones, que de vuelta no necesariamente son emociones espirituales, son expresiones. Obviamente el alma está en el trasfondo de todo, pero es una expresión muy filtrada, con diferentes capas de samskaras, de identificaciones erróneas que me hacen sentir emociones. Me siento triste, me siento feliz, quizás por razones completamente equivocadas. Y trato de evitar ese dolor y de obtener esa felicidad, pero todo eso girando en torno a, de vuelta, a un sentido del ser que es un producto de ciertas impresiones acumuladas. Entonces, gradualmente necesitamos aclarar más y más el panorama y obviamente eso se da en la medida que incorporamos Bhakti Samskaras. Esa es la idea, ¿no? Esa es la noción. Mientras nosotros estamos cantando, practicando, vemos, si las semanas daría esa analogía, ¿no? Mientras estás cantando el Maha Mantra, trata de pensar Krishna y sus agentes están desembarcando en mi corazón. ¿No? Todo el ejército de Bhagavan está bajando y conquistándolo todo, conquistándolo todo. Como una manera de decir, incorporando Bhakti Samskaras, incorporando más y más. Y todos los días necesitamos incorporar Bhakti Samskaras, porque de vuelta hemos incorporado tantos samskaras de los otros, tantas vidas, y seguimos incorporando por momentos samskaras de esos otros también. No es que ya paramos con esa dosis, ¿no? Sigue entrando en otra medida, ojalá, pero necesitamos, obviamente no es una cosa de cantidad, porque Bhakti Samskaras son mucho más poderosos, cualitativamente hablando, pero es importante entender, como digo, lo que está pasando, dimensionar en dónde estamos, Brahmanda, Brahmite, Kona, Bhagavan Jiva, Guru Krishna, Prasad, Bhakti Lata. Después de viajar durante incontables vidas por diferentes especies, recibimos la semilla de la enredadera del Bhakti por la gracia de Sri Guru. Entonces, hay que dimensionar ese acontecimiento y, como digo, tratar de no descuidar nuestro sadhana y entendiendo, este sadhana implica con inteligencia, con paciencia, con tolerancia y con objetividad, con cierto desapego de lo que a veces puede pasar en el día a día y puede venir un oleaje de samskaras o de emociones y entender, yo no soy eso, ¿no? No terminar de identificarme del todo con eso y salir corriendo detrás de eso. Tomar una distancia y entender, no, esto está viniendo hoy, ¿no? Hoy vino esta ola, así como la ola viene, la ola se va. Eh, y entender, estoy practicando, estoy incorporando nuevos samskaras, gradualmente nuevos hábitos, gradualmente un nuevo sentido del yo. Gradualmente, es un proceso gradual. Krama, Rupa Goswami cuando describe esto en Lupa de Sambrita, en varios versos utiliza la palabra krama. Jiva Goswami igual, krama significa secuencia, paso a paso.
Entonces, teniendo todo eso en mente, marchemos, ¿no? Sigamos adelante. Jai, Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman Hari Vancha Kalpatarubhishra Kripa Sindhuvya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Gaur Hari Hari Bo.